Continuando con las diferentes etapas del proceso administrativo, bueno, ahora vamos a continuar hablando referente a la organización. Nosotros tenemos que la organización, pues, tiene un sinónimo muy importante que es dentro de la empresa una fase como el que se tiene que estar ocupando en cada momento. La organización implica una estructura de funciones o puestos intencionales y formalizadas. ¿Esto qué quiere decirnos? Bueno, quiere decirnos justamente de que es importante reestructurar o estructurar a la empresa y darle cada una de las diferentes características o elementos con las que van a hacer funciones dentro de ellas. De esta manera, pues todas serían complementarias y así pudiesen ejercer su disposición adecuada dentro del mismo sistema, recordando de que pues previamente ya se había planeado las actividades, ahora continuaríamos nosotros justamente organizando esas actividades, quiénes y para quiénes son o cómo se van a llevar a cabo esas actividades. Consiste en dividir y relacionar el trabajo para que así podamos nosotros alcanzar las metas o los objetivos que nosotros tendremos o tenemos planteados en la etapa anterior. Es con la idea principal de que nosotros pudiésemos facilitar la coordinación al momento de generar cada una de las diferentes actividades o acciones, y estas se van a tener estas previamente fueron indicadas para poder relacionarse, las responsabilidades y autoridades en las que cada una de ellas pues, pueda saber cuáles son las acciones justamente del personal para cada uno. Entonces, todo ello para nosotros nos va sirviendo poco a poco a desarrollar esas actividades, acciones y todos esos atributos que son como para nosotros son elementos o acciones que van a hacer funcionar a toda la organización, toda la empresa, para que así cada uno de los elementos dentro del plano organizativo, o sea, el personal que lo completa, sepa qué acción o qué actividad van a generar, qué es lo que qué es lo que van a manejar y cómo lo van a manejar. Recordemos nosotros que tenemos que no debiésemos de estar desarrollando actividades o acciones que pudiesen ser duplicadas o que pudiésemos nosotros por ahí nos puedan manejar o puedan estar peleando, discutiendo por actividades o acciones que se hagan duplicadamente. Aquí nosotros pues ya sabríamos que de acuerdo a nuestro puesto, a nuestra acción, podemos desarrollarlo. Esto con el afán de que así también podamos distinguir quién o quiénes este, pues tienen la opción o la oportunidad para poder organizar realmente o de disponer directamente de los diferentes, los diferentes o las diferencias entre las personas que desarrollan acciones o actividades y las personas que van a estar encargadas de la autoridad, con el afán de que ellos puedan estar meditando o midiendo los recursos, las características, los elementos, los factores y todos estos puedan cumplirse de una manera idónea y así se puedan obtener justamente los objetivos
y que estos objetivos que son planteados dentro de la organización también sean de una manera o de una forma eficiente para que así ellos, cada uno de ellos, vayan generándose o vayan manejándose de una manera controlada. Sí, o sea, cada vez que nosotros todos los elementos o características planificadas, indicadas quién o quiénes lo van a desarrollar y cómo lo van a desarrollar, esto nos va a dar siempre resultados que pueden ser favorables, ¿no? Y por qué no, con ello podemos empezar a contribuir a poder empezar a desarrollar elementos o características cada vez con mayores eficiencias. Esto con el afán también de que ir mejorando día con día en los posibles resultados que se pudiesen obtener. Entonces, esta técnica de poder tener la relación y existir las funciones, las características, las actividades, van de la mano también con los recursos o los elementos materiales y humanos que se van a estar manejando dentro de ellas. El por qué también van manejándose dichos recursos, dichos elementos de una manera eh, trabajada o compaginadas con los elementos materiales y humanos es para poder lograr su máxima eficiencia dentro de dichos planes, dentro de dichos elementos. Y así nosotros poder encontrar o poder manejar cada vez mejores resultados. ¿Sí? O sea, en muchas ocasiones o en muchas situaciones siempre nos han catalogado de que nosotros podemos disponer de mejores recursos, mejores factores, mejores elementos y mejorando cada vez la calidad al momento de realizar dichas actividades y dichas funciones. Todo ello siempre es muy importante al momento de que nosotros lo consideramos, lo tomamos en cuenta y así cada vez que se empiezan a duplicar las actividades o ya de acuerdo con el trabajo del día a día, se continúan desarrollando cada uno de dichos trabajos, pues cada vez pues se va obteniendo mejores resultados, mejores tiempos y con ello tal vez la actividad que se esté generando pueda mejorar. Entonces, cuando nosotros indicamos que justamente la organización es que consiste en identificar las actividades que se tienen requeridas, poder agruparlas en diferentes áreas o lo que nosotros le llamamos división del trabajo. Cuando nosotros tenemos la división del trabajo o división de actividades, el mandarla a cada una de las diferentes áreas es con el afán justamente de poder desarrollarlas y que cada área funcional pueda hacer lo que tiene ya previamente ya descrito. ¿Sí? Y con esto los puestos de trabajo, asignaturas que se tienen pendientes por hacer y las jerarquías, tanto los puestos como las funciones correspondientes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de ello requiere de toda una planeación. ¿Por qué se dice que requiere de toda una planeación? Porque si no, no sabríamos qué hacer o qué elemento o qué elementos afectaríamos o qué es lo que estamos buscando nosotros para poder justamente desarrollar las estructuras que se están manejando.
He ahí la importancia, justamente cuando nosotros queremos eficientar nuestro trabajo y que se tiene bien desarrollado de manera o la planeación, se están considerando todos los factores o todos los elementos necesarios y que estos puedan manejarse, puedan desarrollarse de una manera óptima, de una manera viable, y así con ello nosotros podamos cumplir con todos los objetivos planteados previamente. Sí, aquí se considera demasiado la parte de la planeación, justamente porque pues estos a nosotros nos interesan para saber qué cosas queremos hacer, qué queremos lograr, hacia dónde queremos dirigirnos, cómo vamos a hacerle para poder lograr y cumplir nuestros objetivos o cómo vamos a desarrollar a cada uno de ellos, cómo los vamos a llevar a cabo, cómo los vamos a manejar y el qué o para qué va a servir a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ir manejando o vamos a ir teniendo a todos los factores o todos los elementos cada vez eh, descritas de manera cordial, y si en caso de que en la misma organización nosotros empezamos a hallar formas diferentes de cómo desarrollarlas o cómo llevarlas a cabo, bueno, pues entonces en este caso, pues nos quedaría más que volver a reestructurar o volver a plantear la planeación. Sí, o sea, ¿por qué? Porque quiere decir que hay elementos o hay factores que se necesitan adecuar porque pues probablemente ya están obsoletos o probablemente ya no se están desarrollando de una manera eficiente o sencillamente se falló al momento de que nosotros lo desarrollamos y estos no cubren con todas nuestras necesidades que estamos utilizando en ella, que estamos llevándolo a cabo en ella. Entonces, ya desde aquí ya nos que ir verificando a cada factor, cada elemento de la planeación para poder llevarlo a cabo justamente al momento de desarrollarlo en la organización. El propósito de la organización nos indica que es justamente la estructuración de todas y aquellas funciones y actividades que se van a estar desarrollando dentro de la misma organización mediante la generación de diferentes factores o elementos, ya sean funcionales o jerárquicos, para que vayan a facilitar esa coordinación de todas las actividades que se desarrollan para poder generar un bien o un producto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si, por ejemplo, yo voy a, nosotros somos los encargados de hacer, de vender papas fritas. Bueno, paso número uno, pues va a estar la persona que va a, las actividades que se van a desarrollar van a ser las del lavado de la papa, las del cortado de papa, ¿sí? Y posteriormente va a venir, ya después de ese paso, si se hace de manera correcta, si ya se tiene todo el insumo correspondiente, pasa a otra, vamos a decir, que a otro departamento, otra área, que ya es ahora vamos a decir, el freír las papas, ¿sí? Con el acabado pertinente o el acabado solicitado correspondiente. Si ese acabado o ese freír de las papas lo hacen de manera correcta, bueno, va a pasar a la tercera etapa y esta tercera etapa
va a ser justamente la del envasado. ¿Sí? Previamente el envasado, pues otro departamento debía de haberle hecho algunas figuras u objetos que se van a tener impresas dentro de ese envasado. ¿Sí? Y ya con esto, ya nosotros tendríamos a los diferentes elementos para poder desarrollar la venta de las papas fritas. ¿Esto qué quiere, qué nos da a entender o qué quiere darnos a conocer? Que cada una de las áreas, cada uno de los departamentos genera la misma actividad o las actividades correspondientes y que las otras áreas, para que sean para que vayan funcionando, para que se vayan generando de manera funcional, de manera correcta, bueno, pues va recibiendo la acción o la actividad previamente desarrollada y que al final vamos a tener una bolsa con papas fritas. Entonces, esto son una serie de pasos a desarrollarla y ya nosotros podemos obtener el producto, ¿sí? Para que pueda salir justamente a la venta. Ya es muy necesario, o sea, yo qué puedo decir, ah, no, pero es que a mí me toca el lavado de papas, el rebanado de papas, pero nada más hasta ahí. Yo ya no puedo, y si estoy disconforme o y que no, que me cae mal mi compañero de la siguiente etapa, lo voy a hacer mal para que su trabajo se haga mal. Entonces, aquí no, aquí al hacerlo yo o al plantearlo yo mal para que mi compañero lo haga o su resultado sea mal, pues es que aquí todos tendríamos la misma acción, o sea, actividades seguidas. Entonces, si yo lo hago mal, mi compañero posterior lo va a hacer mal y los compañeros posteriores lo van a hacer mal, cada una de sus actividades a desarrollar. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, si nosotros vamos desarrollando, generando cada una de las actividades de manera correcta, ¿qué va a suceder? Pues podemos empezar a lograr a eficientar el trabajo. ¿Por qué? Porque pues ya empecé a encontrar una técnica distinta de lavado de papas. Puedo hacerlo, puedo reducir el tiempo. Me tardaba yo 5 minutos en lavar una papa. Ahora, como estoy eficientando y tengo una serie de números de papas por lavar, estoy ahorrando 5 minutos globales al momento de lavarlas. Entonces, todos esos elementos o todos esos factores, una vez que se tienen organizados, ya se están llevando a cabo, ya se están justamente ya se tiene la parte autoritaria de qué factor o qué elemento se va a desarrollar y quién lo va a desarrollar, pues ya se empiezan a encontrar elementos o factores o características que nosotros vamos a tener que verificar para poder posteriormente eficientar el manejo de cada uno de los recursos, eficientar cada uno de las factores que se desarrollan, eficientar tal vez también por ahí los recursos, tanto materiales como los recursos humanos y los recursos de, de cuestión tiempo que nosotros pudiésemos desarrollar, que nosotros pudiésemos manejar en ella. La organización, por tanto, va a definir a orientar el trabajo en el interior justamente de la empresa. ¿Para qué? Para que así se pueda justamente lograr de manera primordial los objetivos, cumplir con las metas y así de esta manera poder determinar que todo ello sean de manera importante para que así todos los miembros podamos contribuir, podamos incrementar, podamos eficientar el desarrollo de de dichos productos, de dichos elementos, de dichas características.
y así, ¿por qué no? Día con día mejorar el servicio. Ojo, también aquí tenemos que considerar que los recursos materiales posteriormente pueden irse actualizando de acuerdo con los elementos que se puedan estar gestionando en ella. Entonces nosotros aquí tenemos que ir siempre verificando o considerando, tomando en cuenta que que con el trabajo repetitivo, con el trabajo planeado y el que nosotros empecemos a continuar en el desarrollo de dicha planificación, nosotros vamos también a poder ir eficientando nuestro trabajo. Sí, o sea, porque vamos a decir, cada vez empezamos a hallar o a encontrar formas en las que nosotros podemos ciertos elementos. En algunos casos se dice que en algunos casos pues, se pueden eh, mejorar en cuestión de los servicios o del uso que se esté desarrollando. Sí, o sea, esa cosa para nosotros puede mejorar. Entonces, la organización, bueno, pues la organización dentro de ella también es muy importante tener manejado al organigrama. El organigrama que nosotros tenemos es para poder describir de manera gráfica cada uno de los puestos que se tienen y cómo van a estar organizados. Sí, determinar directamente cómo puede ser la funcionabilidad que nosotros pudiésemos tener y el cómo los vamos a llevar a cabo para desarrollarlos cada vez en diferentes procesos y así poder identificar hasta dónde entra mi función que ya se tiene planificado y a partir de lo que yo dejo de hacer o de las actividades que hasta donde yo ya estoy dejando o entregando mis acciones, mis actividades, bueno, empiece el otro elemento, ¿sí? Para darle la continuidad. Con esto yo ya tengo también identificado qué área me entrega y a qué área le puedo entregar yo el producto o el trabajo desarrollado para poder darle la continuidad. Sí, también pues van a mostrar justamente se dice que es un retrato de la estructura de cómo está diversificado directamente los mandos y las actividades que puede realizar eh, o que realiza cada una de las personas que pertenecientes a cada una de las áreas o a cada uno de los, este, de los elementos que se están manteniendo dentro del organigrama. ¿Esto cuál es el afán o el por qué se persigue de esta manera? Bueno, pues se persigue justamente para que así nosotros podamos dividir el trabajo y no todo, o sea, aquí siempre, ya desde clases anteriores, clases previas, les he argumentado que así evitaríamos que todos hiciéramos todo, sino que cada uno de nosotros va aportando partes o elementos dentro del bien o servicio que se esté desarrollando. Y de esta manera también nosotros podamos tener que si yo estoy desarrollando un bien o un servicio, un producto como tal, y cada uno de los elementos, pues me puedo empezar también a ser especialista de las acciones o de las actividades que se están manejando, que se están generando dentro de ella. Y de esta forma, pues también podemos irle sacando cada vez mayor provecho a ello. Y así ya nosotros pudiésemos, al ser especialista, ya cada vez presentamos mejor nuestras actividades, nuestros trabajos que pudiésemos tener. La organigrama, los elementos que debe de contener
un organigrama, bueno, pues serían cada uno de los títulos, eh, estos van a mostrarse en el trabajo desempeñado. ¿Eso qué quiere decir? Cada una de las áreas con el nombre que se están desarrollando o se están argumentando dentro del mismo. Esto con el afán de poder identificar a cuál elemento o cuál área se pertenece cada uno de nosotros. Las líneas que van a representar justamente la relación que tienen o que se tienen con los elementos superiores y los elementos inferiores. ¿Qué quiere decir los elementos superiores? ¿Quiénes son nuestros jefes inmediatos superiores a nosotros y quiénes están dentro de una misma línea para nosotros en el ámbito laboral? Y quiénes, a quienes nosotros les otorgamos o les damos ciertos factores o ciertos elementos para poder desarrollar o mejorar dicho producto. También contamos con los cuadros que van a representar justamente las metas, trabajos distintos que se van a desarrollar dentro de cada uno de los departamentos. Esos trabajos distintos o diferentes son acciones u objetivos que se pueden estar manipulando o estar manejando dentro de dicho departamento. Bueno, los niveles de administración que están indicados por el número de capas horizontales que está dividido directamente en nuestro organigrama. Todos, o todas las personas o unidades que están en el mismo rango, o sea, en el mismo nivel, y tienen todas ellas van a tener que reportar justamente a un mismo jefe, a un mismo gerente para poder desarrollar dicha actividad. Entonces, aquí es muy importante que nosotros distingamos o logramos ubicar que dentro de un organigrama podemos tener tanto subordinados que son nuestros jefes, perdón, nuestros jefes como nuestros subordinados. Los subordinados son las personas que dependen de nosotros en la realización justamente del trabajo, del elemento que nosotros vamos a manejar, que nosotros vamos a desarrollar y así poder obtener un buen resultado y así poder manejar las diferentes metas o poder contribuir con cada una de las metas planteadas previamente en nuestra etapa de planeación que vamos a hacer. ¿Qué entendemos por una organización formal y una organización informal? Bueno, la formal va a ser toda aquella organización que va a establecer de manera deliberada para poder alcanzar objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Tener una estructura claramente definida. O sea, entre más nosotros definamos nuestras estructuras, nuestros objetivos y podamos tener un organigrama en el que especifiquemos cada, cada uno de qué nivel va a desarrollar alguna actividad en especial, bueno, pues de esta forma a eso se le va a llamar una estructura formal. ¿O qué es una organización informal o una estructura informal? Bueno, pues van a ser aquellas que se desarrollan de manera espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Que en la que no reconocemos o no sabemos qué o cuáles son los elementos que se tienen en cada uno de las áreas, ¿no? No se saben o no se reconocen a qué área pertenece cada uno de ellos y que actúan de manera libre. ¿Qué quiere decir? O sea,
no tienen un camino o no saben hacia dónde dirigirse ni cómo dirigirse. Tienen, tienen un camino que están desarrollando, pero saben cuál puede ser el resultado, pero tal vez por ahí no puedan saber el qué o para qué les pueda servir y lo puedan llevar a cabo. Sí, aquí en una organización informal, entre más personas puedan haber entre ellas también, pues pudiésemos tener algo denominado elementos duplicados. ¿Qué quiere decir? Porque entre más personas seamos, va a haber menor control. Esto, cuando se tiene menor control, justamente es porque se está desarrollando cada una de las actividades o de las acciones de manera, pues, diferente, aunque se haga lo mismo. Mientras que recordemos nosotros que en el principio de calidad nos indica que tenemos que hacer las cosas bien y a la primera, y esto es lo que nos ayuda a tenerlo planeado, porque con ello nosotros podemos estar desarrollando las diferentes acciones o actividades, pero cada vez mejorando para poder desarrollarlo, para poder hacerlo y así con ello nosotros podemos mm, las actividades o las acciones que se tienen. La jerarquía, cuando hablamos de la delegación de autoridad, la jerarquía pues tiene que dividirse, tiene que segmentarse justamente para saber o reconocer cuáles son los límites que se tienen para dentro de las autoridades, para saber o reconocer quién es el que tiene el don de mando en ciertos lugares o ciertas áreas y hasta dónde se le termina su don de mando. Es muy importante lograr identificarlo, reconocerlo, saberlo, para que así también nosotros podamos, eh, podamos ir a otras áreas o a otros sectores, pero también reconocer cuál es su estructura, cuáles son sus elementos con los que pueden ser valorados dentro de ella, ¿sí? Que no serían las mismas en las que regirían en el departamento original en la que puedo estar yo. La organización también, eso de por medio de lo que son los gerentes, pues se utiliza justamente para poder distribuir la autoridad. ¿Sí? Los subalternos, o sea, los subordinados que se puedan tener y la asignación de responsabilidades que se van a desarrollar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué actividad va a justamente desarrollando cada uno de los elementos, ¿sí? Para evitar, era de lo que yo les argumentaba, así podemos evitar nosotros a lo que le llamamos directamente la repetición de acciones. Otros factores u otro factor o aspecto que se debe de llevar a cabo en la delegación de la autoridad, bueno, pues es la asignación de objetivos que se van a tener para cada uno de los elementos que se cuenta en esa delegación o en esa área. Sí, nos sirve para poder de esta manera determinar hasta dónde vas a poder llegar o cuál es el logro que vas a poder obtener. ¿Sí? El que delega concede autoridad. ¿Esto que nos da a entender? Bueno, pues nos indica directamente que cada vez que nosotros delegamos ciertas situaciones o ciertos elementos, dentro del mismo tenemos que dar cierta autoridad para especificar el qué o el cómo se van a estar desarrollando cada uno de los elementos que se tienen en ella. ¿Sí? La otra es la aceptación, es una responsabilidad. Cada vez que nosotros aceptamos un trabajo, vamos a llamarlo
de manera independiente de una empresa ya formal, cada vez que uno de nosotros acepta alguna actividad o algún trabajo que se pudiese tener, bueno, pues esa actividad o ese trabajo que se puede tener es justamente la aceptación de la responsabilidad cada vez que nosotros aceptamos por hacer, ¿sí? O sea, no es nada más aceptar el trabajo, sino también la responsabilidad que conlleva el poder, manejarlo, el poder, este, llevarlo a cabo. Y el cuarto aspecto de la delegación de autoridad es que el que delega hace que el otro sea responsable de los resultados. Claro que sí. O sea, vamos a verlo de esta manera. Cada vez que uno como gerente pueda darle cierta responsabilidad al momento de hacer, vamos, es que necesito que se vaya a hacer café. Bueno, ¿qué quiere decir? Le estoy delegando la responsabilidad de hacer café. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ello yo estoy también especificando quién o quiénes son los que van a llevar a cabo, van a desarrollar dichos factores o dichos elementos que tuviésemos que manejarlo desde que se reconoce las acciones o actividades. El proceso de delegar, bueno, recordemos que existen dos factores. Uno se llama autoridad y el otro se llama poder. El poder es una habilidad para poder influir en las personas, grupos esenciales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros debemos de realizar, ¿sí? Siempre es el poder, el darle o el tener el poder de influir con los demás para que hagan cumplir los objetivos que se tienen manejados o que se tienen planteados directamente desde mi rol como líder, como jefe, como gerente. En cambio, la autoridad justamente me da el derecho, sí, conferido por el puesto para dar órdenes. Pero esto no quiere decir que me puedan hacer bien las cosas o entregármelas de manera correcta. Sí, o sea, aquí nosotros debemos de ir verificando si está cumpliendo y el cómo está cumpliendo a cada uno de las acciones o los elementos que se le plantearon previamente. ¿Para qué sirven los principios de la organización? Bueno, dentro de esos, de los principios de la organización sirve justamente para distinguir la autoridad. Sí, quiénes son los jefes, los líderes, los gerentes. Se pueda distinguir o se pueda manejar a la delegación. ¿Qué quiere decir delegación? Delegar responsabilidades que se puedan obtener para poder hacer algún trabajo o alguna acción. La responsabilidad de hacer las cosas. La difusión del trabajo, por lo regular la difusión siempre va del punto superior al inferior de los centros de trabajo. Sí, cada uno de nosotros también es responsable de poder saber cuál es la acción o la actividad que debo de realizar o generar. Se debe de tener un don de mando y el tramo de control. El don de mando y el tramo de control nos va a servir para saber cuáles son mis límites, a qué personas o qué personajes son los que yo estoy ordenándole o dándole ciertas indicaciones y qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que manejar para poder desarrollarlos, para poder hacerlos en cada instante, cada momento que nosotros podamos tener ahí. La unidad de objetivos, porque cada área, cada delegación
cada responsabilidad que se van generando es porque se van dividiendo o se van segmentando los objetivos que no son más que las metas planteadas desde de previamente, las metas que nosotros podemos estar teniendo planteadas en los diferentes lugares. Tenemos también el manejo de la eficiencia, el escalonamiento y la definición funcional. ¿Sí? La eficiencia es que porque cada vez nosotros podamos desarrollar o podamos hacer acciones o actividades cada vez de una forma, de una manera en la que se puedan obtener mejor dividendo. Bien, y hasta aquí vamos a quedarnos con esta etapa de la organización. Sí, espero que ya en la siguiente sesión podamos desarrollar de una forma más clara cada uno de estos elementos de la organización.